plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. El Señor reina y se vistió de magnificencia. El Señor se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Señor, los ríos alzaron su sonido, alzaron sus ríos sus ondas. El Señor en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Señor, por los siglos y para siempre. El Señor, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Señor, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Señor, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá el Señor, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará el Señor para siempre a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara el Señor, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley. Se juntarán contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. Mas, Señor, me has sido por refugio y mi Dios por mi roca de mi confianza. Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá por su propia maldad. Los destruirá el Señor, Dios nuestro. Venid, clamemos alegremente al Señor. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Eterno, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Mesach, en el desierto, donde tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Paz y gracia del Señor Jesús contigo, pueblo. Libro de Salmos, capítulos 93, 94 y 95. La bendita palabra del Eterno, que si la oyeres, te irá bien, si la pusieres por obra, te va a ir mejor, porque como leí, la santidad te conviene. La santidad conviene a su pueblo y aunque la santidad te conviene, con todo y eso, curiosamente es aborrecida en el pueblo de Dios. Y cuando menciono palabras como esta, que los hombres aborrecen la santidad, les cae duro y se rebelan porque luego dicen, no, yo no la aborrezco. Es que no sabes qué es aborrecer. Aborrecer la santidad es cometer pecado. Tienes enfrente de ti 2 mesas. Pínalo de esta manera. Al lado derecho tienes unos tacos de chivo y al lado izquierdo tienes unas papas fritas. ¿Sí? Entonces tú dices, al momento que tú eliges uno de los 2 platos, exactamente, sin decirlo, sin nada, estás rechazando el otro plato. ¿Sí? Estás aborreciendo el otro plato, porque uno de los 2 eliges. Entonces, cuando hoy en día el hombre no elige vivir en santidad, porque es elección, el vivir en santidad no es como que alguien te venga a poner las manos y ya vas a ser santo. El vivir en santidad es una elección voluntaria, donde el que quiere hacer la voluntad de Dios se aparta de lo malo porque quiere agradar al Padre. La santidad está a nuestra disposición, pero es una elección. Por años, por mucho tiempo, la iglesia moderna se ha encargado de hacerle creer a los hombres que son santos de labios, pero que no pueden ser santos en acciones, que son santos por creer ciertos versículos de la Escritura, pero que sus acciones siempre van a ser perversas, que la práctica de justicia siempre va a estar defectuosa. Y esa forma de vida ha creado en los hombres exactamente eso, que crean que son santos, pero que siempre estén viendo que sus obras nunca van a ser perfectas. ¿Por qué? Porque han sido enseñados que no pueden hacer lo bueno. Y la iglesia moderna les ha enseñado que con que quieran hacer lo bueno, ya con eso Dios les va a tomar por justicia, porque Él ve en sus corazones que quieren, aunque no pueden. Esas son mentiras, son herejías, está escrito y es en contra de la palabra que les enseñan a los hombres que no pueden hacer justicia, cuando está escrito que para el que cree todo es posible y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando dice todo, no hace acepción de nada, sino que al contrario, significa así exactamente, todo. Y como pueblo, la santidad te conviene, pero tu pueblo tienes que hacer lo bueno porque Dios está en ti, si es que Dios está en ti. Y si Dios no está en ti y tú quieres hacer lo bueno de corazón, Dios vendrá a ti para que tú hagas lo bueno. Entonces, por eso te digo que la santidad te conviene, pero tú tienes que elegir el camino de santidad en lugar de elegir el camino de lo malo. Entonces los hombres hoy en día con sus obras eligen lo malo y con su corazón eligen lo bueno y piensan en su mundo que están comiendo de las 2 mesas, pero en realidad el desear comerte un mango o el desear comerte los tacos de chivo y agarrar las papas, eso no significa que tú estás comiendo tacos de chivo porque tienes el deseo, pero es bien curioso porque tienes enfrente de ti los 2 platos y puedes estirar la mano para comer uno y otro, pero en tu corazón y en tu mente tú crees que aunque el plato de chivo está ahí con los tacos y todo, y crees en tu mente que no puedes comer de ese, que quieres comer de ese, pero no puedes y tienes que comer papas. Entonces, aunque deseas comértelo, no puedes. Eso ha enseñado la iglesia moderna en sus herejías,
que aunque nosotros queremos comernos lo bueno, no podemos y terminamos comiéndonos lo malo. Esas son mentiras horribles, predicadas, guiados los hombres, enseñándoles que siempre se tiene que comer lo malo. No, nosotros somos libres. Cristo vino a libertarnos. Todo hombre ahorita siguiente que siga a Jesús o no es libre. Las decisiones que cada uno toma, las toma porque las quiere tomar o las toma porque su conciencia está cauterizada a una idea errónea. Pero no es porque sea esclavo. Si los hombres se limpian de todas esas ideas contrarias y se dedican a estudiar la verdad y utilizan la libertad que tienen para la libertad de elección, el libre albedrío, y eligen lo que mejor les conviene, entonces podrán tener una vida diferente. Pero se dejan cauterizar sus mentes y entonces ahí terminan aunque pueden agarrar los tacos de chivo, aunque pueden comérselos y disfrutarlos, nada más se quedan mirando los lejecitos y acá, como no queriendo, tienen que comerse las papas. Es solamente un ejemplo de la situación real tuya, pueblo, y esto es normal. Ayer te estaba hablando un poco, ya al final, antes de irme, acerca de la gloria. Fíjate, hoy en día como pueblo de Dios y en el cristianismo entero, estas son sus peticiones constantes. Es: derrama de tu gloria. Quieren que la gloria de Dios venga sobre los hombres. Piden que Dios les dé de su Santo Espíritu y que sus copas estén rebosantes. Piden querer agradar al Padre. Piden, porque dicen: quiero agradarte, quiero servirte, y piden ser así. Entonces, al mismo tiempo que están pidiendo y se sienten, sí, quieren la santidad de Dios, quieren la gloria de Dios, quieren el poder de Dios, quieren tener la fe como el Señor Jesús y quieren hacer las cosas que Jesús hizo, pero luego se sienten esclavizados y agarran el pecado. Se cuenta como que quieren que Dios venga y los liberte, como que se sienten esclavos, atados al pecado, y están clamando a Dios que vengan, que los liberte. Uno de los errores doctrinales de la iglesia moderna es que les ha enseñado a los hombres que son pecadores, y esas simples palabritas de que son pecadores, pues ha llevado a los hombres a creer que son pecadores. Entonces ahora están buscando un libertador que los venga a libertad, y lógico que se recargan en el Señor Jesús, y mientras creen que son pecadores, están esperando que el Señor venga poderosamente a libertarlos del pecado, porque la iglesia moderna les ha enseñado que son pecadores, cuando en lugar de enseñarles que son pecadores, les pudo haber enseñado que es un pueblo libre, que Jesús pagó el precio y que ya son libertados, son libres, que está escrito que si el Señor Jesús los libertare, seréis verdaderamente libres. Y entonces Él lo hizo allá cuando murió en la cruz del Calvario. Él libertó a los hombres del pecado. Entonces, pero la iglesia moderna le enseña a los hombres que son esclavos del pecado, y en lugar de creer que son libres, pero creen que son esclavos del pecado, están buscando que un libertador, que Jesús, el Mesías, venga y los liberte de nuevo, porque están creyendo una mentira, que si creyeran la verdad, que si creyeran que son libres, disfrutarían la libertad. Por eso es que luego Jesús de repente no viene a sus vidas a libertarlos, porque no creen. Porque de una u otra manera están sus mentes cauterizadas a que son pecadores, aunque la santidad te conviene. ¿Y cómo te digo esto? Bueno, se estaba leyendo en el libro de Ezequiel ayer, donde enseña que en el pueblo de Israel los sacerdotes se contaminaron y llenaron el templo de maldad. Cuando primero Salomón hizo el templo y fue consagrado, la gloria de Dios vino en ese templo porque estaba limpio. A medida que pasaron los años, los israelitas mismos se consagraron a contaminarlo, y dentro del mismo templo plantaron todas sus abominaciones. ¿Sí? Y la gloria de Dios fue removida. Bueno, ese es un ejemplo bien claro. Si en los días antiguos, cuando el templo estaba limpio y fue lleno de la gloria de Dios, y después los hombres contaminaron ese mismo templo que estaba lleno de la gloria de Dios, y la gloria de Dios fue removida de ese templo, hoy en día es la misma situación. Si tú realmente quieres la gloria de Dios en ti, si tú realmente quieres que tu copa esté rebosante y fluya de ti ríos de agua viva, que fluyen para vida eterna en el fruto del Espíritu, en amor, en paz, en paciencia, en benignidad, en pureza, en santidad, en perfección, en humildad, en mansedumbre, en fe.
¿sí? En templanza, en todo eso, lo único que tienes que hacer es bien fácil. Bien fácil. Salir del pecado. O quitar el pecado de ti. ¿Qué significa quitar el pecado de ti? Te repito, el pecado no es como una condición de vida que tú tienes y que tienes que tener. El pecado, la mentira, por ejemplo, la mentira es pecado. Si tú nunca dices mentiras, tú no pecas. ¿Sí? El pecado es una acción, te lo he dicho muchas veces, el pecado es una acción cometida, no es una condición del cuerpo, a menos que la gente inconversa pues está contaminada y por sus constantes acciones está manteniéndose contaminado. Pero si tú vienes a Cristo y te limpias, pides perdón y te conviertes y de ahí para adelante no pecas, el pecado es una acción. Quiero que entiendan esto específicamente. El pecado son acciones malas, son acciones contrarias a lo que Dios mandó. Entonces, cuando tú haces esas acciones contrarias a lo que Dios mandó, allí esa única obra es pecado. Entonces, el pecado no es una condición del hombre, no es su forma de ser. El pecado son acciones. El hombre puede ser limpiado completamente y mantenerse limpio, y entonces al mantenerse limpio se convierte en una condición. El pecado se ha considerado como una condición al pasar de los años porque los hombres no dejan de pecar. Y por cuanto se la pasan constantemente pecando, eso les lleva a creer que el pecado es una condición de ellos, que así son y que así tienen que ser. Pero no es así, es por la costumbre, por el hábito, por el vicio que se cree que eres pecador, porque has pecado por un largo tiempo y aún después de supuestamente haberte convertido todavía sigues practicando el pecado. Entonces, eso te hace creer, gracias, y luego viene la iglesia. Imagínate, tú entras supuestamente entras a Cristo, vamos a decir que entraste bien, ¿ok? Vamos a decir que creíste, que pediste perdón de corazón, de verdad, y ya no querías la maldad. Entonces, vienes a la iglesia moderna y la iglesia moderna te enseña que tú eres un pecador y que tienes que seguir pecando. Entonces tú sigues, ya después de arrepentido, continúas pecando. La iglesia moderna no te está libertando. La iglesia moderna te continúa atando al pecado cuando Cristo vino para que tú seas libre del pecado y nunca peques más. Entonces, ¿quieres gloria? Fácil. ¿Cómo estaba la condición del templo antiguo cuando vino la gloria del Señor? Fue santificado. Hicieron sacrificios y todo, el templo fue santificado. ¿Sí? La gloria de Dios vino. ¿Quieres la gloria de Dios en ti? Fácil. Arrepiéntete, convierte de tus caminos. La sangre del Señor te limpia de todo pecado y te perdona de todos tus pecados pasados. Guárdate en pureza. La presencia de Dios estará contigo 24 horas al día. La razón por la cual los hombres hoy en día no disfrutan de la presencia de Dios, pero lo curioso es que siempre la quieren. Siempre están pidiendo, y por eso a mucha gente le encanta la alabanza los domingos o los sábados, porque se derraman y viene una unción fresca, y de hecho se convirtieron en gente viciosa a los días de adoración, porque nada más disfrutan de la presencia cuando adoran. ¿No te hace eso entender que si tú en una hora o menos adoras a Dios con todo tu corazón, la presencia de Dios está en ti? Si tú te dedicas a vivir tu vida en una constante alabanza, tanto de corazón como en acciones a Dios, la presencia de Dios estará contigo todos los días. Los hombres hoy en día piden avivamiento, pero mientras piden avivamiento, no se apartan de sus pecados. ¿Sí? El avivamiento viene cuando el hombre se aparta de su maldad. Imagínate, si un hombre se aparta, viene avivamiento. Si dos se apartan, viene más. Si tres se apartan, viene más. Si todo el mundo se aparta, tendríamos un mundo excelente. Pero quiero que entiendas estas cosas. ¿Quieres gloria? ¿Quieres presencia de Dios? ¿Quieres que tu copa esté rebosante? Tú ya tienes que haber experimentado que cuando pecas es cuando te sientes más débil. Bueno, si cuando tú pecas es cuando te sientes más débil, lo que tienes que hacer es permanecer. Claramente el Señor habló de permanecer en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, al respecto de que el que permanece en mí, él será salvo. El que habita en mí. Permanecer significa vivir en santidad. No como la iglesia mentirosa te ha dicho que permanecer es simplemente asistir constantemente a la iglesia donde
Oye, ellos dicen naciste, ¿sí? Te dicen que aquí naciste y aquí tienes que estar porque aquí fue donde Dios te plantó. No. Dios no planta a los hombres en un edificio de 4 paredes. Dios los planta en su espíritu, los hace parte del cuerpo del maestro, ¿sí? Entonces, si quieres realmente ser santificado, si quieres vivir en perfecta paz, si quieres que el amor fluya de ti como ríos de agua viva, si quieres amar a todo mundo nada más por lo que tú eres, guárdate en santidad, aparta tu pie del mal. En la mañana, el Señor me decía esto: enséñales que son tan fuertes como su eslabón más débil, ¿sí? Porque ves que hoy en día los hombres andan ahí, los cristianos específicamente, y hoy en día la moda es esto: guerreros de Dios, guerreras de Dios, y luego se ponen sus fotos así de las armaduras de los romanos o de los espartanos, y se ponen así bien sus trajes bien guerreros, y soy guerrero, y tienen la costumbre de andar todos guerreros y guerreros para aquí y para allá. Pero lo curioso es que mientras tú te llamas guerrero, eres tan fuerte como el pecado que te tumba. Ok, vamos a decir esto. Tú tienes una cadena de esas que tiene para resistencia para levantar 100,000 kilos, de las gruesotas así, de las que utilizan para las grúas. Esa cadena levanta 100,000 kilos, ¿ok? Y le miras ahí en su escritura, cuando la hizo el fabricante, le puso la capacidad de esta cadena son 100,000 kilos. Alguien llega y le corta un eslabón y le pone un eslabón de 100 kilos a una cadena de 100,000 kilos. ¿Tú crees que esa cadena, después de que tenga un eslabón de 100 kilos, sigue siendo capaz de levantar 100,000 kilos? Todo el porcentaje, la capacidad de soportar el peso fue reducido a 100 kilos. Así tú también, como pueblo. Y yo te he hablado mucho de la santidad perfecta. Tú te consideras a ti mismo como un guerrero o guerrera. Pero ¿sabes qué tan fuerte eres? Eres tan fuerte como el pequeño mal pensamiento, como la pequeña mala intención en tu corazón, como la pequeña palabra vana que sale de tus labios, como la pequeña mirada de lascivia o codicia que salen de tus ojos. Así eres tan fuerte. Tú eres tan fuerte como lo que te tumba. Si un pecadito pequeñito, las pequeñas zorras destruyen el viñedo, las pequeñas moscas hacen oler mal el perfume del perfumista. Está escrito así. Entonces una pequeña zorra llega y destruye el viñedo, y ahora el viñedo ya no puede producir vino, porque tenemos un viñedo de unas 100 hectáreas y una zorra lo destruye. Ya no produce vino. Tenemos un perfume así del más rico, que huele más rico, y llega una mosca y se para en él. ¿Qué va a hacer? Cambia. Entonces, esos pequeños pecaditos que se están cometiendo en la mente y en el corazón, las mentiras piadosas, los juegos de doble ánimo, las palabras con doble sentido, las intenciones en el corazón, un pequeño coraje aquí, otro pequeño coraje allá, ataques de ira, arranques de frustración, ojos de desprecios en el corazón, una palabra obscena o una palabra de coraje en el corazón que salga hacia otra persona. Todas esas cosas están destruyéndote. Tú puedes decir, no, yo soy un guerrero de oración. Los demás pueden decirte que eres un guerrero, pero te está tumbando un pecado pequeñito. Esta iglesia, la iglesia moderna, no te enseña que le pongas atención a los pecados pequeñitos, porque te ha enseñado que mientras estés en la carne no vas a dejar de pecar. Entonces, ¿qué te enseña? Una vida derrotada. Te cambió las verdaderas victorias. Victorioso es aquel que no es tumbado por ningún tipo de pecado. La iglesia moderna te cambió las victorias, haciéndote creer que cuando el pecado te tumba y te levantas, eres victorioso.
o con asuntos externos que suceden afuera y tú en cierta manera el resultado es favorable a ti, es victorioso. ¿Es victorioso un hombre que tiene pecado en su corazón? ¿Es victorioso un hombre que tiene el corazón sucio? ¿Es victorioso un hombre que tiene los pensamientos malos? ¿Es victorioso un hombre que habla muchas palabras vanas? ¿O unas? ¿O pocas? ¿Sí? O sea, échale lápiz, considera bien la situación en la cual tú estás caminando y tu forma de conducta y ve si realmente tu camino es santo y agradable a los ojos de Dios. Y luego, el testimonio más claro, y el Señor lo dijo bien exactito: siervo malo y negligente, por tu propia boca te juzgo. Cuando tú pides gloria, tú estás enseñando que no la tienes. Cuando tú pides que el Espíritu Santo venga sobre ti, tú estás enseñando que no lo tienes. ¿Sí? Cuando tú quieres y pides que Dios llene tu copa para que esté rebosante, estás enseñando que no la tienes. Ahora, eso es lo constante que tú pides. Luego dices: Señor, quiero agradarte. Estás dando testimonio que no lo agradas. Luego dices: Señor, quiero obedecerte. Estás dando testimonio con tu propia boca que no lo estás obedeciendo. Señor, quiero servirte. Estás dando testimonio con tu propia boca que no lo estás sirviendo. Y si tú no estás haciendo las cosas, no es porque Dios no te haya proveído lo que tú necesitas. Es porque tú has sido un siervo malo y negligente que ni siquiera lo que te mandaron a hacer, eso has hecho. Sí, porque ¿quién es un siervo malo y negligente? O un siervo inútil. Siervo inútil más bien. Siervo inútil es aquel que hace todo lo que le mandan hacer. Y tu pueblo, ni siquiera a siervo inútil llegas, porque no estás haciendo todo lo que el Padre te mandó hacer. El Padre te mandó ser perfecto. El Padre te mandó ser santo. Y tú dices: no puedo porque la carne es débil. Siervo aún ni siquiera inútil. Ese es un siervo rebelde, porque si fueras un siervo inútil, harías lo que el Padre te hubiera mandado. Pero no, ni siquiera a siervos inútiles está llegando hoy en día, porque no hacen lo que Dios te mandó. Dios dijo: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. No te dijo como David, que agarran sus excusas: David pecó, y era conforme al corazón de Dios. Moisés, Salomón, Pedro, fíjate Pedro. Dios no te dijo que seas como ninguno de ellos. Él te dijo: sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si ves el mandamiento y no lo estás cumpliendo, ni siquiera a siervo inútil llegas, mientras tú te llenas tu boca diciendo a ti mismo que eres hijo de Dios, que Dios es tu Señor, que Él es tu Padre, que Él te guía, que ya todo, que lo amo y que cuántas cosas dices, pero ni siquiera como siervo inútil vives. Ahora, los siervos no viven en la casa para siempre. Los hijos sí, pero tú ni siquiera siervo inútil estás llegando. Y luego dices que sí estás siguiendo a Dios. Fíjate en tu forma de conducta. Dios dijo: aparta tu pie del mal, ¿sí? Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Estás haciéndolo? No, es que la carne es débil. Es que yo creo, hermano, pero luego no lo estás haciendo, ¿sí? Claramente lo dijo: haced morir lo terrenal en vosotros. Sean vuestras palabras santas, puras, para la sana edificación de los que le escuchan. No se mencione nada impuro entre vosotros. Amaos unos a los otros como yo los he amado. ¿Y qué está? Miren, cada uno mira tu propia forma de conducta. Ni siquiera a siervo inútil se llega, porque Dios no está siendo obedecido en su pueblo, y díganme lo contrario. ¿Sí? Díganme que Dios está siendo obedecido y me callo. Mas yo sé, porque el Señor me revela la condición de cada uno allá afuera, que no se está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, hay unos que están buscando, pero aún no se llega todavía, porque medio pelean con los apetitos de la carne, o porque su fe no se ha afirmado. Otra vez, ni siquiera siervos inútiles. Pero estos siervos, ni siquiera inútiles, están pidiendo: derrama, Señor, tu presencia.
llénatenos de tu gloria, derrama tu Santo Espíritu, hazlo otra vez como en el día del Pentecostés y vuélvenos a llenar de tu presencia. Y brincan como los profetas de Baal porque quieren que Dios les escuche, cuando Dios te dio la oportunidad de vivir en perfecta santidad. Adoptaste las prácticas paganas y vienes a Dios con tus prácticas paganas para que Dios te escuche por medio de tus prácticas paganas, y rehusas vivir en santidad, pero sí quieres que Dios te conteste. Y dice el Señor: me piden justos juicios, como si fuese un pueblo que hace justicia, cuando es un pueblo rebelde y pide que se derrame la perfección del santo. Es un pueblo contumaz que pide que Dios los llene de su Santo Espíritu. Les dijo el Maestro: vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Pero así como los israelitas, así como vuestros padres en los días antiguos profanaron el templo del Señor, así también ustedes lo han hecho cueva de ladrones, y sus corazones están llenos de inmundicia, de maldad, de pecado, pero piden que Dios les derrame de su gloria. Ni viendo que a los israelitas les levantaron la gloria por causa de su inmundicia, ahora tú quieres que con inmundicia el Señor te llene de su presencia. Santifícate. Aparta tu pie del mal. El Señor no está deteniendo su presencia. Hoy en día le echan la culpa: no, es que el Señor no me escucha, es que no me quiere dar su Espíritu. Muchas veces se lo he pedido y no me lo da. Es que yo le he dicho que me llene, yo quiero seguirlo, pero Él no me da nada. No se da por entendido y yo oro. Aparta tu pie del mal, y antes de que acabes y vivas en santidad, el Señor todavía te dará de Él. Porque Él, si mira que un árbol está dando frutos, no lo corta, lo limpia para que dé más frutos. Pero tú quieres ser lleno de Dios en iniquidad, pueblo, por favor. Simplemente porque la iglesia moderna te ha enseñado que tú no puedes vivir sin pecado. ¿Ves las consecuencias tan horribles de una sola mentira? No podemos vivir sin pecado, hermano. No podemos. Mientras estemos en esta tierra vamos a pecar. Pues esa mentira te ha ocasionado que tú vivas alejado de Dios, teniendo a Dios tan cerca. Te ha ocasionado creer que no puedes hacer justicia, pero pecado bien que puedes hacer. Te ha ocasionado creer que Dios no te ama y te rechaza, porque tú crees que eres un pecador y así vives pecando solamente por una sola mentira del diablo plantada. Y ojalá todos los predicadores que escuchan se callaran de decir eso. Mejor diles: pueblo, ustedes son un pueblo perfeccionado por la sangre de Cristo. Y tal vez al principio no lo crean, pero con los días lo creerán. Mejor diles: pueblo, Jesús murió, los hizo libre del pecado a todos. Ustedes son libres del pecado, no pueden ya vivir más en él. Enséñales, Juan, que el que está en Dios, el que es nacido de Dios, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Enséñale al pueblo que no puede pecar porque este nació de simiente santa, en lugar de enseñarles mentiras. Bien dijo Pablo: les prometen libertad y ellos mismos son esclavos del pecado, porque tampoco creen. Yo te aseguro, pueblo, fíjate, pruébame, ponme en duda y ve y santifícate. Apártate de lo malo y verás cómo la gloria de Dios brillará en ti. ¿Sí? Y si tú te apartas de lo malo al 100, me dices mentiroso, ¿sí? Pero yo soy testigo real. Yo no te hablo de cosas como dijo Juan, lo que he visto, lo que he oído, lo que he palpado, de eso te hablo. No te vengo a hablar ficciones. Si te digo estas cosas es porque así son reales, caladitas, comprobadas, papá. No andamos ahí con medias tintas de que no, pues a lo mejor sí. Hecho, por eso ahí atrás dice Hechos de los Apóstoles, y ellos en los hechos alcanzaron grandes cosas. Y hoy en día, ¿dónde están los hechos? Un pueblo caminando, viviendo de experiencias de otros, encuentran un testimonio por allá en las redes sociales y wow, este es el Dios poderoso que servimos, pero nunca has experimentado tú en tu propio cuerpo su poder. Y encuentras otro testimonio en el lado y dices: este es el Dios todopoderoso que servimos, pero tú
y miras cómo la persona cae ante la presencia de Dios, y ese es el Dios que servimos, pero tú no has caído ante su presencia. Y se jactan y agarran los testimonios del mundo y miran que alguien se levanta de los muertos y este es el Dios que servimos, pero no has mirado ese poder. Estoy hablando de un Dios vivo que tú tienes que experimentar, porque si tú no lo experimentas, para ti nunca fue real. Es como cuando te dicen que los mangos están bien ricos y nunca te has comido uno. Luego tú vas y predicas que los mangos están bien ricos, pero nunca lo has probado. Es por eso que la tierra está tan llena de maldad, y especialmente el cristianismo, porque se dedica a hablar de un Dios de amor, pero nunca ha disfrutado su amor, de un Dios de paz, pero no la conocen, de un Dios de verdad, pero no saben que es verdad, de un Dios de justicia, pero no la conocen tampoco. Hablan de un Dios que oyeron de. Por eso tienen su altar al Dios no conocido. ¿Sí? Pero el evangelio que te estoy hablando es para que tú lo vivas. Y yo te voy a decir esto, este evangelio, como te lo dije antes, no vas a conocer a Dios de oídas, solamente que tú lo experimentes en tu vida real, entonces vas a saber que es real y nadie te va a mover de ahí. Pero el evangelio hoy en día afuera es pura teoría, un evangelio teórico, de habladas. No es un evangelio real donde los que siguen a Dios experimentan. Hoy en día los que siguen a Dios todo el tiempo andan, algunos por ahí Dios les contesta o algo porque Dios es bueno, otros nunca alcanzan a mirar nada y dudan que el evangelio sea genuino. Y esto, los mismos predicadores muchas veces han dudado que Dios los llamó y que están ahí o se pusieron solos. Los mismos predicadores dudan de la existencia de Dios, pero estos te están hablando de Dios mientras dudan de Dios, mientras dudan de su propia existencia. Esa es la iglesia moderna y apóstata que te estoy hablando, que no tiene cabeza, no tiene a Cristo. ¿Por qué? No porque Cristo no sea real. ¿Sí? ¿Nos entendemos, pueblo? ¿La miras? Entonces lo importante de todo esto que Dios está buscando es que salgas del pecado, que te purifiques. Puedes, tienes el poder, ¿sí? Porque Dios te dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. No te dio un espíritu de temor, sino de poder. ¿Nos entendemos? ¿Poder qué? Poder para hacer todas las cosas, porque una vez que el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti, no hay nada que te sea imposible de hacer. Pero para que venga, hay que apartarse de los malos caminos. Si nos entendemos, de todo el pecado. Mínimo, cuando digo apartarse, no me refiero a que vas a dejar de hacer las obras malas para que Cristo venga. Cuando tú pides perdón de tus pecados, de verdad, eres santificado, eres limpiado. ¿Sí? Es por eso que al pedir perdón, Dios te da de su espíritu. Y te da de su espíritu no para que arregles los pecados pasados, porque esos te fueron perdonados y aventados al fondo de la mar. Pero te da el Espíritu para que de allí para adelante, por el poder del Espíritu de Dios en ti, tú no peques. Está escrito y te lo repito. No es por fuerza ni por espada, sino por el poder de mi Espíritu. Sí, es por el poder del Espíritu que tú vives alejado del mal. Es por el poder del Espíritu que tú te santificas cada día, porque es el Espíritu quien habla y es el Espíritu quien hace todas las cosas en ti. ¿Nos entendemos? Entonces hoy en día los hombres quieren venir a Cristo, hacer su famosa oración de fe y continúan en su carne viviendo en religión. Un hombre, te lo he dicho antes, una vez más te lo repito, un hombre en su carne no puede dejar de pecar. Por eso es que el sistema religioso, esta iglesia sin cabeza, no ha podido vivir sin pecado. ¿Por qué? Porque han querido vivir en su carne, vivir sin pecado en su carne. Y eso jamás lo van a lograr. O sea, es necesario, Jesús lo dijo bien claro, pero hoy en día no se le pone mucha atención. O sea, es necesario nacer de nuevo para que veas el reino de los cielos. Nicodemo pues se quedó, ¿cómo puedo nacer? Todo carnalote, estaba pensando en las cosas terrenales. Tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer. No. Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. De cierto te digo. ¿Sí?
¿Qué significa eso? 2 veces desierto, en otras palabras, que si tú no naces de agua y del Espíritu, tú no puedes entrar al reino de los cielos. Agua no es bautizo como la gente piensa, porque esperan que con el bautismo ya con eso ya nacieron del Espíritu. No, agua es la palabra de Dios. Que creas, como se dijo el profeta, te rociaré con agua pura, y cuando te rocean con agua pura, tú crees la palabra, entonces naces del agua porque creíste en la palabra, y al creer en la palabra te es contada como justicia y el Señor te da de su Santo Espíritu. De cierto te digo que si no nacieres de agua y del Espíritu, no podrás entrar al reino de los cielos. Y ese asunto la iglesia moderna no lo puede hacer. Y está escrito en Juan que a los que creyeron en su nombre se les concedió nacer de Dios, se les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios, y estos no son voluntad de carne, no son voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino del Padre. Por eso te había dicho antes de la herejía de la oración de fe. No, es voluntad de Dios quien hace nacer, y Él hace nacer porque Dios conoce los corazones de los hombres. Aquellos que de verdad creen en su palabra, no aquellos que dicen con sus labios que creen, pero con su corazón lo niegan. Entonces te digo estas cosas, pueblo, para que tú te vayas aplicando, ¿sí? Para que tú vayas haciendo cambios en tu forma de conducta, y sobre todo, más que nada, por el Espíritu. Pero primero es el Espíritu. Y les digo esto porque muchos, por el mismo asunto de las prédicas y la palabra misma, quieren hacer cambios, pero luego vienen fracasos. Lo que tiene que asegurarse cada uno es que si tu fe no es genuina, no te es dado el Espíritu. Y los hombres son bien ritualistas. Los hombres nada más quieren, ok, ¿qué tengo que hacer? No, pues pide perdón. Viene, pide perdón. A ver, ¿ya me lo dio? No, este es un asunto de corazón, pueblo. Ánimo voluntario y corazón perfecto. ¿Qué significa ánimo voluntario? Bueno, eso significa que si yo llego contigo y te digo, mira, acepta a Jesús, te doy una predicada salvaje, bruta, pero tú no quieres. Y yo te digo, órale, acepta a Jesús, te conviene que lo busques para que entres al reino de los cielos y no te pierdas, no te vayas al infierno. Entonces, tanta seducción, tú dices, ok, ese ya no es ánimo voluntario. Eso se llama explotación, porque estoy forzando a una persona a tomar una decisión que yo quiero que tome. Y el cristianismo está lleno de explotación. Los hombres toman decisiones o forzan por medio de la palabra a que los hombres tomen decisiones que ellos quieren tomar. Eso es explotación a los ojos de Dios. Es un pecado grande, porque si Dios, el Todopoderoso, le dio libertad a los hombres para elegir, y los hombres ahora vienen porque se agarran de un versículo de la Escritura donde dice, fórcenlos a entrar. Seguramente está mal interpretado o algo parecido, porque yo solamente he mirado uno de esos. Con todo y eso, no pueden explotarte. El que quiera, al que realmente sea convencido de pecado por el poder del Espíritu, solito tiene que venir y pedir perdón al Padre. Nada de que ándale, que vas a tener una mejor vida ahora, y que el Señor te va a ir bien, y que te va a bendecir, y que ya te va a sacar de la pobreza, y que te va a salvar a tu esposo, y que te va a salvar a tu esposa, y que va a traer a tus hijos, y que te va a sanar, y todo ese tipo de cosas. No, si vas a venir a Cristo es porque estás cansado de pecados y cargados, y no dejes que nadie te esté seduciendo. Y ustedes, predicadores, dejen de seducir a la gente para que tengan números y luego se jacten y digan, se convirtieron tantos. Hipócritas. Bien violan el derecho del Espíritu Santo de hacer lo que tienen que hacer las personas y darles la oportunidad. Corazón perfecto y ánimo voluntario. Mínimo primero, ánimo voluntario. Yo lo voy a seguir. Por eso es que hoy en día las iglesias, primero que nada, lo curioso, fíjate, este es un asunto bien curioso. Están predicando y luego hacen el famoso llamado al arrepentimiento, y empiezan los diáconos a persuadir a las personas a que se arrepientan de sus pecados y que vengan a Cristo. Pero lo curioso es que una vez que vienen a Cristo, entre comillas, por medio de la oración de fe, y los anotan en un papelito, gloria a Dios, ahí está la iglesia, se convirtieron 5 más, se los presentamos, iglesia, los nuevos miembros, y están todos, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Y luego ya convertidos, ya supuestamente convertidos a Cristo y arrepentidos, les dicen,
mientras estén en la carne, no van a dejar de pecar. Pero, entonces, ¿para qué les estaba seduciendo que se convirtieran a Cristo o que aceptaran a Jesús? Está curioso, ¿no? ¿Ves cómo la iglesia hace sus mismos enredos? Por un lado los anda buscando y que se conviertan y todo. Luego nada más nos anotan un papel o que ellos son cristianos. Y una vez que ya son cristianos, no van a dejar de pecar mientras estén en esa carne. Entonces, ¿para qué los sacas del pecado allá y los metes en una iglesia? En lugar de tener pecadores en el mundo, ahora tienes pecadores en un edificio que tú llamas iglesia. O sea, fíjate qué enredos tan horribles. Nada más porque ellos se sienten bien que ahora teníamos 95 y 5 se convirtieron. El Señor ha traído 10 almas. Hay fiesta en el cielo. Cuando el cielo, ninguno de esos entró porque fueron explotados. Fueron seducidos a hacer una oración de fe cuando en su corazón no querían vivir en santidad. Y por eso ahora tienen todos los enredos, todas esas peleaderas, esas orgías, esa lujuria en la misma iglesia, esos pleitos, contiendas, blasfemias, orgullos, soberbias. Nada más andan buscando los lugares más altos. ¿Por qué? Curioso. Es bien curioso que quieren sacar a los pecadores y una vez que entre comillas los sacan, les enseñan que que mientras no dejen que mientras estén en la carne no van a dejar pecar, entonces ¿para qué los sacan del mundo, man? Ahora tenías un pecador, allá afuera todo el mundo sabe que es pecador, ahora tienes un pecador hipócrita, que ya se cree santo. Antes allá afuera no se creía tan santo, sabía que era malo, ahora está en la iglesia y es un pecador santo. Fíjense las barbaridades que la iglesia moderna está haciendo con sus mentiras y engaños, y como resultado tiene un pueblo esclavizado al pecado. Pero he aquí las buenas nuevas. A todos ustedes que estén esclavizados en el pecado, dos cosas. Pide perdón porque ya no lo quieres de verdad. Pero si yo te voy a decir algo. Si tú quieres el pecado, porque hay mucho pueblo que conoce la escritura que quiere el pecado, Dios, cuando tú te arrodillas para pedir perdón, Dios no viene a mirarte como los hombres por fuera. Él ve si realmente tu corazón está arrepentido. Y si tu corazón no está arrepentido, ni siquiera se toma la molestia contigo. Te lo digo abiertamente. Sí, porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. No son nada más las oraciones. Es la intención del corazón con la que estás orando. Y te lo digo para que estés bien sabido al respecto y no vayas a hacer nada más cambio de conducta o vayas y te arrepientas y digas perdón, Señor, por los pecados cometidos, cuando en realidad no quieres dejar de pecar. Todo aquel que no quiere dejar de pecar y pide perdón por sus pecados, aún los pecados que tiene no le son absueltos porque está siendo mentiroso al respecto. Viene a pedir perdón por un pecado que no quiere dejar de hacer. A los ojos de los hombres es como si Dios estuviese limpiándolos hoy, se ensucia de nuevo y los vuelve a limpiar. No. Dios ve los corazones de los hombres y ve cuando éste se arrepiente de corazón y lo limpia. De otra manera no. Entonces te lo digo abiertamente para que tú tomes cartas en el asunto y te asegures. Venid a mí los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Y cuando vienes a Cristo, eso significa que en realidad renunciaste al pecado. No que todavía andas ahí, es que yo sí quiero, pero todavía hay pecadito acá y me gusta. Ve a tragártelo. Cuando te canses, vienes. ¿Sí? De esa manera. No, pero es que ¿qué tal si viene Cristo y se queda? Es que de una u otra manera se va a quedar. Por eso es que los hombres tienen tanto problema con el pecado cuando están metidos en sus iglesias. Porque nunca en realidad desearon vivir sin Él. ¿Sí? Entonces, ahora están en las iglesias, pero con el corazón en el pecado y con los deleites en el pecado. Eso es real. No es que se va a quedar, es que los pecadores no van a subir. O el día que Cristo venga o el día que se mueran, esto es bien serio. Es tu vida, pueblo. El día que te mueres, si tú te mueres como cristiano pecador, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Y si Cristo viene y tú eres cristiano pecador, no vas a entrar al reino de los cielos tampoco. No vas a ser arrebatado. O sea, es tu vida, pueblo. Aquí no se trata de religiones, no, es tu vida. Yo te estoy predicando por amor a ti,
Porque como te dije, la santidad te conviene a ti porque tu vida depende de la santidad en la que estás viviendo. ¿Sí? Tu vida depende de ti. La vida está en tus manos. Jesús es la vida, pero tú no la estás agarrando a plenitud. Nada más agarras el aprendizaje externo, pero no agarras la pureza de corazón. ¿Qué dijo el Señor? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿A verdad? Y si mi corazón está sucio, ¿qué está manando de él? Vida. ¿Puede salir agua dulce y agua amarga de un mismo pozo? ¿De un mismo manantial? No. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón de que no haya ningún tipo de pecado ni sombra de variación en él. Tu corazón tiene que estar puro, porque si no, no está manando vida. ¿Sí? Imagínate que tú tienes un vaso de agua limpia, pura. A este vaso de agua pura le echas una gotita de veneno, una gotita. Es pura. Cualquiera que se tome ese vaso de agua va a tener consecuencias. Depende el tipo de veneno. Si no es inmediatamente, será a largo plazo, pero va a tener consecuencias. Lo mismo aquí. El corazón puro, sin sombra de variación, tienes vida eterna garantizada, porque Cristo vino para purificar tus corazones. Él no vino para nada más venir y ya. Cristo vino para que los hombres fueran hechos puros y perfectos en frente de Dios, para que de esa manera el Espíritu Santo viniera a morar en ellos y de esa manera tuvieran garantías de salvación. Pero no. ¿Sí? No lo han tomado de esa manera. ¿Por qué? Porque la iglesia les ha enseñado que pues no tiene que hacerse. ¿Sí? Que con el hecho nada más de que queramos vivir conforme a su voluntad, Él se va a dar por servido. Esas son mentiras. Si nos vemos, pueblo, o no lo ves. ¿Sí? Ponle atención a tu forma de conducta. Y yo sé que muchos se me rebelan y dicen, no, es que no tenemos que practicar justicia. Lean el libro de Hechos, lean las cartas de Pablo cuando está diciendo, a ver, ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo se manifiesta que yo lo tengo? ¿Sí? Nada más porque digo que lo tengo. No, tienen que salir obras, pero las obras no son como resultado para alcanzar algo. Las obras, te lo he dicho muchas veces, un mango no produce mangos para que los demás vean que es mango. El mango es mango y ustedes saben, cuando plantas una plantita y está chiquita, tú dices, este es un mango, este es un limón, este es un plátano, o este es cilantro. ¿Por qué? Porque lo conoces, el árbol nace así. Sí, el árbol es lo que es. Los frutos son dados por lo que el mango es. Por eso el Señor dijo, el árbol se conoce por sus frutos. Entonces, en Cristo, yo me voy a conocer que soy de Cristo por mis frutos. ¿Cómo los demás van a mirar que yo soy de Cristo? El otro día un hombre me estaba diciendo que había cierto pastor que tenía trabajadores. Por 10 años los trabajadores de este señor nunca se dieron cuenta que seguía al Señor. Y cuando el otro les dijo, no lo creyeron. ¿Por qué? ¿Qué frutos estarían viendo? El Señor claramente dijo, por sus frutos los conocerán. Y hoy en día, como no hay frutos, ¿qué hay? Lengua. Yo soy esto, yo soy aquello. Por eso normalmente los hombres cuando se encuentran a platicar y eso empiezan a dar gloria de sí mismos. No, que yo he hecho, que eso, aquello, que hice acá, que fui allá, que fue, que vino. Esas son obras terrenales. Frutos. El fruto del Espíritu es el que tiene que verse. A mí no me importa si fuiste por allá predicador
y ahí anduviste evangelizando por el otro lado. ¿Qué frutos son? En tu forma de conducta diaria, ¿sí? La mayoría de los predicadores son bien iracundos, bien rápidos para la ira, bien impacientes con la gente. Y si la gente quiere verlos, no tengo tiempo ahorita, aunque no tiene nada que hacer. Entonces, solamente te pongo eso en tus manos, pueblo. La santidad te conviene. ¿Quieres gloria? ¿Quieres presencia de Dios? ¿Quieres que el Espíritu Santo sobrefluya de ti como manantiales de agua viva? Aparta tu pie del mal, arrepiéntete, conviértele de tus pecados y no vuelvas a hacer lo malo. Paz y gracia del Señor Jesús contigo. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a incamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministeriosexos.org. Ministerios Exo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.